vamos a comenzar. Ya nos acercamos a la clausura del evento, que va a ser a las 4 de la tarde en esta sala. Están cordialmente invitadas, invitados. Y vamos a continuar con la agenda porque esto no se acaba hasta que se acabe, como dice el dicho. Entonces, tenemos ya nuestra siguiente actividad, nuestro siguiente panel foro, que se titula ¿Cómo articular medicina, neurociencia y pedagogía en el aula? Ya hemos estado hablando de las matemáticas, hemos estado hablando de la paz, hemos hablado de muchas temáticas de cómo llevarlas al aula, cómo debe ser su enseñanza, su proceso epistemológico, y ahora toca a las ciencias de la salud, especialmente medicina y neurociencias, cómo se pueden articular con la pedagogía, y para eso tenemos la presencia de nuestros dos expositores, que uno está en camino, el otro ya lo tenemos aquí y que voy a aprovechar para irlo presentando y vamos a dar comienzo. Se trata de el doctor Lizardo Rodríguez, que es médico cirujano, es graduado de la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en psiquiatría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es psicoterapeuta familiar sistémico, formado en el Departamento de Psiquiatría Familiar del Hospital Especializado en Salud Mental Hermilio Valdizán. Ha sido docente de la unidad de posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el curso de psicoterapia familiar para médicos, de psiquiatría y de medicina familiar y comunitaria. También es psicoterapeuta asistente del Departamento de Salud Mental en Familia del mismo Hospital Hermilio Valdizán en Lima. Asimismo, es médico consultor de psiquiatría de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y director metropolitano de Invesciencias del Perú. También el doctor Lizardo se ha desempeñado como vicepresidente del Congreso Superior Nacional del Perú de la Magna Fraternitas Universalis. Entonces vamos a recibir al doctor Lizardo con un gran aplauso. Es un placer tenerlo aquí. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Aló, aló. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Gracias, Salomón, por la presentación. El tema que nos convoca hoy día es hablar sobre un tema, como dice ahí, cómo articular medicina, neurociencias y pedagogía en el aula. O sea, no es en cualquier lugar. Yo como médico podría tener una idea más clara de qué cosa es la medicina y bueno, en esa misma línea, ver cómo articulamos eso con la pedagogía y las neurociencias. La medicina, como creo que todos lo conocemos, es una ciencia que su objeto de estudio son las enfermedades, cómo prevenirlas, cómo identificarlas, o sea, diagnosticarlas, cómo darles tratamiento, cómo rehabilitarlos, o sea, recuperar. Y en ese propósito, la medicina ha ido acopiando información, conocimientos del funcionamiento de diferentes órganos. Ha tenido que conocer cómo funciona el corazón, cómo funcionan los pulmones, cómo funciona el estómago, cómo funciona los riñones, cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona el sistema endocrino, para conocer justamente las enfermedades, cómo se van dando y de ese modo también recuperar la salud. Así como para conocer el páncreas, para conocer el estómago, para conocer el riñón y el cerebro, han habido ciencias contributorias como la fisiología, la anatomía,
que han ido brindando información a la medicina, han ido aportando, y en eso tenemos diríamos, una segunda elemento que está ahí en la diapositiva, que son las neurociencias. Las neurociencias es la disciplina que estudia la anatomía y la fisiología del sistema nervioso general, partiendo del cerebro, el tallo encefálico, el cerebelo, la médula espinal y todas las redes que hacen que el cuerpo humano funcione. Esas son las neurociencias. ¿Cómo se juntó y cómo ayudó a la medicina? Es que aportó bastante información a la especialidad de neurología, porque se vio de qué manera las órdenes del cerebro llegaban a movilizar y hacer funcionar todo el cuerpo en general, desde los aspectos voluntarios, como por ejemplo en estos momentos que me quiero desplazar a la derecha y mi sistema nervioso da órdenes y me estoy desplazando a la derecha, pero también me detengo y comienzo a desplazarme a la izquierda, porque voluntariamente yo puedo hacer actividades haciendo uso de mi voluntad. Sin embargo, el sistema nervioso, en este momento que me estoy movilizando con mis piernas, mis pies, a través de esta sala, también está produciendo hormonas, está produciendo jugos gástricos, está produciendo orina, está produciendo un montón de sustancias, pero esas no las controlo con mi voluntad. La saliva está produciendo, en estos momentos hablamos de la saliva, joven está comiendo su galleta, está produciendo saliva. Yo le diría, a ver, ahora que estamos hablando de saliva y ustedes están que producen y producen saliva, yo les reto, a ver, detengan la producción de su saliva. ¿Pueden? ¿Por qué no pueden? Porque pertenece justamente al área del sistema nervioso autónomo, o sea que no obedece a nuestra voluntad. Y curiosamente, nosotros vamos a ver que estos estudios de las neurociencias identificaron también que existen productos que transitan por el sistema nervioso, pero que no necesariamente obedecen a nuestra voluntad, pero no son del sistema neurovegetativo o el sistema autónomo, pero sí funcionan como el sistema autónomo. Y me estoy refiriendo a nuestras funciones psicológicas como las emociones. Las emociones son funciones psicológicas naturales, pero que no obedecen a nuestra voluntad. Si yo me molesto o yo me alegro, no es porque me propuse alegrarme, no es porque me propuse molestarme, sino que a través de los años he aprendido, mi sistema nervioso se ha habituado a frente a ciertas circunstancias, nosotros reaccionamos de un modo X. Puede ser con cólera, o puede ser con miedo, o puede ser con vergüenza, o puede ser con cualquier otra emoción. Si en estos momentos sucede una explosión afuera, a lo mejor un grupo de los presentes se asusta, a otro le da cólera el ruido tan impronto que aparece, a otro le causa gracia y se ríe. El evento fue único, pero provocó respuestas emocionales distintas que no obedecían entonces a lo que estaba pasando afuera, sino a la forma como nosotros nos hemos habituado a responder frente a ciertas circunstancias y a ciertos estímulos. De manera que ahí tenemos elementos que nos han ido, amalgamando para poder correlacionarse con la pedagogía, porque lo que nos piden es que esos conocimientos que tenemos de la medicina, de las neurociencias, ¿cómo lo podemos aplicar en el aula? Yo le diré, eso sí, como médico, como especialista en psiquiatría, como terapeuta familiar y de pareja, puedo hablar con mucho más propiedad sobre las dos primeras áreas, no tanto sobre la pedagogía, ¿no?
pero aquí a lo mejor hay profesores que pueden enriquecer esta intervención y de esa manera nosotros podemos también enriquecernos en los conocimientos. ¿De qué manera entonces estas disciplinas se pueden articular ahora que ya existe una disciplina relativamente nueva que amalgama y articula los conocimientos de medicina, los conocimientos de las neurociencias y también la pedagogía, que es la neuroeducación? O sea, la neuroeducación ya es una disciplina multidisciplinaria que justamente amalgama los conocimientos que vienen de otras disciplinas del conocimiento humano. ¿De qué manera aporta entonces la medicina y las neurociencias? En primer lugar, los aspectos del conocimiento del cerebro y sus funciones. Comprender cómo es que se produce la atención, cómo se produce la memoria, cómo se produce la percepción, cómo vemos, cómo escuchamos, cómo saboreamos las diferentes sustancias que ponemos en la boca. Entonces, esos elementos dan a la neuroeducación una forma distinta de ver las cosas. Antes, la pedagogía desarrollaba técnicas para poder enseñar. Los procesos de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje se iban dando, pero a mí me parece que era como en la época antes de los años 90, en la psiquiatría nosotros describíamos un cuadro depresivo, describíamos un cuadro ansioso, describíamos un trastorno obsesivo-compulsivo, pero no conocíamos con mucha certeza qué estaba pasando dentro del sistema nervioso para que una persona esté deprimida, esté ansiosa o tenga alguna adicción. Entonces, igualmente, imagino, no soy especialista, que antes los procesos de enseñanza, los procesos de enseñanza-aprendizaje, se hacían un poco fenomenológicamente, como iban respondiendo, y por eso es que utilizamos métodos que después hasta se ha visto que son contraproducentes. A mí todavía, como les he dicho en una conferencia anterior, a mí me han enseñado la tabla de multiplicar con el profesor con una palmeta en la mano, y donde teníamos miedo, 7 por 8, y yo estaba más con el miedo, ni me acordaba, en mi casa sí me acordaba, pero ahí frente al profesor que me decía, me sentía abrumado con su presencia, me daba miedo, a lo mejor me equivocaba. Ahora todo eso ha cambiado. Y un neurofisiólogo dijo una frase interesante. Decía, antes, sin conocer el funcionamiento del cerebro y aplicar técnicas pedagógicas, era como tratar de hacer un guante sin conocer cómo es una mano. ¿Se dan cuenta de la analogía, no? Y entonces nosotros podríamos tomar en consideración ello. El conocimiento del cerebro, del funcionamiento del cerebro, es un gran aporte de la medicina y las neurociencias hacia la neuroeducación, una educación más científica. Ahora a los niños ya no les enseñan amenazándolos con miedo, sino ya se han dado cuenta que es importante crear ambientes adecuados para la enseñanza. Bueno, creo que podríamos, no sé, doctor Chamosh, si podríamos pasar a la parte del conversatorio, porque si no nos va a faltar el tiempo. ¿Sí? Como este formato es un conversatorio, vamos a pasar ya a la segunda parte y seguiremos intercambiando ideas. ¿Ok? Gracias, doctor Lizardo, y de hecho ya tenemos aquí a nuestro siguiente ponente, que también primero va a presentar su parte y después nos vamos a subir ya al foro para hacer nuestro panel. Entonces, tenemos el agrado de presentarles al doctor Rómulo Rafael Ortiz Ríos. El doctor Rómulo es médico cirujano, tiene una maestría en educación
por la Universidad José Enrique Varona de la República de Cuba. También es doctor en medicina por esta casa de estudios, la Universidad Nacional de San Agustín, aquí en Arequipa, médico asistente de la Clínica San Juan de Dios. También ha estado en el Departamento de Sanidad de la Fuerza Aérea del Perú. Es médico asistente del Ministerio de Salud del Perú. También profesor principal de la Facultad de Medicina del Departamento Académico de Salud Pública. Ha sido subdirector de la Unidad Territorial de Salud de Arequipa, Cailoma. También profesor de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Agustín. Es un médico sumamente motivador, entusiasta. Ha trabajado con muchos medios de comunicación como el Canal 9, el mismo canal de televisión de aquí de la UNSA, TV UNSA, el Canal 58 de Arequipa. Lleva más de 14 años trabajando para los medios de comunicación en el área de la salud. También algo muy importante es que ha sido miembro del Comité de Ética del Consejo Regional del Quinto Colegio Médico del Perú. También pertenece al movimiento de los Rotarios, al Club de Rotarios. Es presidente del Rotary Club de Arequipa, que se llama Selva Alegre 2 Periodos, y ha tenido diploma y medalla de plata por el Consejo Distrital de Caima. Así que tenemos con nosotros ya casi al doctor, ahora ya lo van a ver, al doctor Rómulo Rafael Ortiz Ríos. Aquí está con nosotros. Bienvenido, doctor. Voy a subir ahí. Préstame mi papel. Allá, correcto. Bueno, muy buenas tardes. Muy contento de estar en este auditorium de la Casa Agustina para poder exponer un tema que es muy interesante desde el punto de vista de qué hacer para llevar al aula, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina, la neurociencia y la pedagogía. Yo más me voy a enfocar en el aspecto médico, ¿ya? Entonces vamos a empezar representando a las escuelas libres de investigación científica. Este puntero, este avanza y este retrocede. Ya, correcto, gracias. Y estamos participando en este 12º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez 2025. Tema: cómo articular medicina, neurociencia y pedagogía. Para esto tenemos que describir la estructura que nosotros como seres humanos tenemos. En ese sentido tenemos en primer término el plano somático, nuestro cuerpo. Nadie duda de su existencia, lo tocamos, lo vemos, etc. Luego tenemos un plano psicológico. Ese plano psicológico ya nadie lo ve. Aceptamos que existe ¿en base a qué? En base a nuestras vivencias. Alegrías, penas, tristezas y otro tipo de emociones nos hacen aceptar que el plano psicológico existe. Y luego tenemos el plano espiritual. El plano espiritual ya nadie lo ve. Aceptamos que existe muchas veces por nuestra fe, nuestra creencia religiosa, filosófica, etcétera, etcétera. Hay quienes no aceptan la existencia del plano espiritual. Al plano espiritual no le interesa que lo nieguen o que lo demuestren. Ahí está. Y entonces, en ese sentido, tenemos un ser humano que está integrado por 3 planos existenciales: plano físico, plano psicológico y plano espiritual. Todo lo que ocurre en el plano somático, en el cuerpo, si es algo negativo, por ejemplo, un dolor de cabeza, un dolor de muelas, eso repercute en forma negativa también en el plano psicológico. ¿Y la persona cómo se pone? Angustiada, ansiosa, tensa, estresada, deprimida, etcétera, etcétera.
Y luego, del plano psicológico, eso negativo impacta en el cuerpo desde un punto de vista de provocación de enfermedades. Por ejemplo, todo el mundo ha escuchado hablar de la gastritis emotiva, hipertensión, hipotensión emocional. Tenemos taquicardias, el corazón late muy rápido, o bradicardias, el corazón lata muy lentamente desde el punto de vista emocional. Y en fin, muchas cosas más podríamos mencionar para no extendernos, ahí cortamos. Luego eso repercute en el plano espiritual. Entonces, la forma negativa del plano somático repercute en negativo en el plano psicológico y repercute en negativo en el plano espiritual, y a veces no hay aspiraciones espirituales. Desde el punto de vista positivo, que es lo que nos interesa para mantenernos en salud, tendríamos que mencionar que todo lo positivo en el cuerpo repercute en positivo en la mente y en positivo en el espíritu. Lo positivo de la mente en positivo en el espíritu y en positivo en el cuerpo. Y lo positivo del espíritu en positivo en lo psicológico y en positivo en lo espiritual. De esa manera nosotros tenemos algo que conversar, algo que discutir todos los días, porque es el pan nuestro de cada día, la vivencia de alegrías, de tristezas, etc. Los factores del ecosistema. Este ser humano no está pues aislado, vive en un ecosistema. Y ese ecosistema está integrado por factores físicos, abióticos no tienen vida, ¿no? Que están representados por el aire, el agua, el fuego y la tierra. Esos factores físicos son capaces de condicionar vida, salud en nosotros, pero también puede causarnos enfermedades y hasta desastres, ¿verdad? Y entonces eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y por otro lado, en el ecosistema tenemos los factores biológicos. En los factores biológicos vamos a encontrar la flora y la fauna, tanto macro como microbiológica. Desde el punto de vista ahí dice macro y microbiológica, desde el punto de vista de la flora, ustedes han escuchado hablar de la macrobiótica. La parte intestinal, por ejemplo, cuando uno toma antibióticos, elimina muchos microbios, muchas bacterias, y los hongos, las cándidas, aumentan y causan daños, causan enfermedades. Pero así como causan enfermedades, nosotros también la flora y la fauna micro y macro la utilizamos en favor de nosotros. Por ejemplo, de repente todos toman yogur microbiológico, pero que es útil para el ser humano. Cuando nosotros eliminamos la flora bacteriana intestinal, es necesario reponerla para que disfrutemos nuevamente de salud. Y por otro lado tenemos los factores sociales del ser humano, ¿no? El ser humano como persona, cuando vivimos en familia, en comunidad, también nos causan vida, nos causan bienestar, pero también nos dañan. Todo ese fenómeno del sicariato, etcétera, etcétera, dañan y perjudican al ser humano. Entonces, estos factores se manejan desde el punto de vista de la salud del ser humano. Factores de los factores sociales, factores biológicos y factores físicos. ¿Cuál es la cosmogénesis? La biocosmogénesis. En ese sentido, por ejemplo, tenemos qué es la energía vital. La energía vital es la sumatoria de una energía que viene del cosmos, es la energía biocósmica, y otra que sale del fondo de la Tierra, la energía geomagnética. La sumatoria de estas dos energías pone la energía vital. Si esa energía vital no existiera, no hubieran plantas, no hubieran animales y nosotros mismos existiríamos. Eso lo han estudiado muy bien en la China y ellos concepturan que hay una energía yang, una energía yin y el chi o el tao. En la yoga se considera lo mismo, ¿no? Una energía positiva, una energía negativa y forman el prana, por ejemplo. Y desde el punto de vista de nuestra tradición andina lincaica, ¿no? Encontramos que hay una energía que viene del cosmos que se llama la energía del Hanam-Pacha, otra que sale del fondo de la tierra, la energía del Uju-Pacha, y se juntan y forman el Kai-Pacha y hacen toda la generación, la dinámica de la vida en el planeta.
¿Cuáles son las fuentes de energía para el ser humano? En primer lugar tenemos el aire, el agua, los alimentos y en cuarto lugar la energía genética. El aire, nosotros, ¿qué hacemos apenas nacemos? Lo primero es respirar y lo último también es respirar, ¿no? Y cuando uno muere dice ya expiró. Por lo tanto, una fuente principal de energía es el aire. Ese aire nosotros lo vamos a necesitar todos los días. Hay disciplinas inclusive para manejar la capacidad respiratoria. Luego tenemos el agua. Después de aprender a respirar, aprendemos a beber. ¿Qué bebemos? Lechecita materna, juguitos, extractos, agua, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y luego aprendemos a comer. ¿Listo? Todo esto lo tenemos como fuente de energía, pero tenemos alimentos buenos, alimentos malos, tenemos bebidas buenas, bebidas malas, que nos dan salud, que nos dan vida, pero también nos traen enfermedades. Entonces es importante que sepamos manejar estas cosas. Y la energía genética. La energía genética, energía positiva del varón, energía negativa de la mujer, no desde el punto de vista negativo, sino de polaridad. Se juntan esos dos gametos y de ahí salimos nosotros, ¿no? Y depende cómo manejemos estas fuentes de energía, aire, agua y tierra para que hayamos llegado a este estado de vida y nos tengamos con vida y salud, ¿ya? ¿Qué es la medicina humana? Concepto muy restringido. Es la ciencia y el arte de prevenir y curar enfermedades. Nosotros, por ejemplo, estudiamos en la Facultad de Medicina, ¿qué cosa? Las causas de las enfermedades, el funcionamiento normal del ser humano, pero también cuando le vienen las enfermedades tenemos que estudiar cómo curar a las enfermedades. Entonces, medicina es ciencia y arte de prevenir y curar enfermedades. Algunos paramitas o paradigmas importantes dentro de la medicina. Tenemos, por ejemplo, primum non nocere. Primero, no hacer daño. Segundo paramita, el médico tiene el deber de curar y si lo logra, no importa de qué método se valga. Eso dice el padre de la medicina, Hipócrates. Luego dice, Hipócrates también dice, el médico, hecho el diagnóstico y pronósticos, el comportamiento de la enfermedad, el médico puede curar por homeopatía, alopatía y naturismo. No dice en este momento por qué método solamente, menciona 3 que se conocían en la época griega. Ahora ya han avanzado otros métodos. Desconocía lo que ocurría pues en la China con la acupuntura, desconocía lo que ocurría en la India con el Ayurveda, desconocía lo que ocurría en Arabia con la medicina Unani, desconocía obviamente lo que ocurría en el imperio incaico con la medicina incaica, inclusive hasta trepanaciones se hacía. Entonces, sin embargo, desde esa época, luego la medicina ha ido avanzando, encontrando y descubriendo nuevos métodos terapéuticos, ¿no? Entonces, ese naturismo, además le pondríamos nosotros un etcétera, ¿no? Que eso siempre va a ir avanzando y abarcando cada día más el arsenal terapéutico. Expectativa de vida al nacer. ¿Cuánto tiempo de vida nosotros esperamos vivir al nacer? El doctor Renaud de la Ferrière, fundador de la institución que da origen a las escuelas libres de investigación científica, dice lo siguiente: la entidad viviente vive 5 veces más de lo que demora su completo crecimiento óseo, 5 veces más. Por ejemplo, el conejo vive 1 año, por 5 debe vivir 5 años. El perro vive 2 años, por 5, 10 años. El caballo, 5 años, por 5, 25 años. El elefante, 30 años, demora en su crecimiento óseo. Debiera vivir, ¿cuánto tiempo? 150 años. Nosotros, como seres humanos,
demoramos 25 años en alcanzar el completo desarrollo óseo. Por 5 deberíamos vivir 125 años. Pero ¿qué hacer para vivir 125 años? ¿Qué hacer? Ustedes han escuchado hablar de hábitos de vida saludables, estilo de vida saludables. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, este ser humano, ¿no es cierto?, que nosotros lo vemos, lo tocamos, dice que tiene 3 planos existenciales, ¿no? Hemos visto plano físico, plano psicológico y plano espiritual. ¿Qué hacer para fortalecer el plano físico? Ejercicios físicos. El niño cuando nace solamente está inmóvil un tiempo. Pasan 2, 3 meses y empiezan una actividad física fuerte. Estira, encoge sus piececitos, sus manitos, la cabeza, etc. ¿Y cómo respira? Solamente está quieto cuando duerme. Después de aprender a hacer esos movimientos, ¿qué está haciendo? Preparando su cuerpo para gatear. Cuando aprende a gatear, el único momento que está quieto es cuando duerme. Y después está correteando fuerte con sus 4 momentos de sustentación. Luego eso lo prepara para caminar. Y cuando camina, corretea por todo lado, contrasoleándose, pero igualito se levanta y sigue caminando. ¿Verdad? Esa actividad física nosotros la debemos hacer. ¿Cuándo? Todos los días. La Organización Mundial de la Salud dice: mantengámonos activos para envejecer bien. La Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos semanales de ejercicios, 150 minutos semanales. Promedio más o menos 25 a 30 minutos día. Las personas que hacen esa dinámica diaria, excelente. ¿Qué tipo de ejercicio puede hacer? Si usted se matricula hoy día en un gimnasio, ¿qué tiempo le va a hacer? Al día siguiente, 30 minutos, 60 minutos, porque ha pagado por 1 hora. 2 días después no puede caminar por el macurqui. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que hacer un método. Si no estamos acostumbrados a ese ritmo de ejercicios, tenemos que empezar con un método progresivo. 5 minutos diarios la primera semana, 10 minutos diarios la segunda semana, 15 minutos diarios la tercera semana y así sucesivamente hasta alcanzar 25 o 30 minutos día. Hay gente que hace 150 minutos de ejercicio el fin de semana, los partidos de fulbito, fútbol y después el fulbazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Método progresivo de ejercicios. La institución, ¿no?, la CELIC y otras entidades, ¿qué es lo que hacen? Recomiendan lo que el doctor de la Ferrier, fundador, recomienda: gimnasia psicofísica, aprender a respirar y hacer movimiento, que permitan la dinámica que el organismo necesita, todos los días. Reinhold Ferrier fomenta la gimnasia psicofísica. Pero ¿qué pasa si yo no puedo hacer gimnasia psicofísica? Puedo salir a caminar, puedo salir a correr. Y si no hago eso, me compro una bicicleta estacionaria, sin necesidad de salir con riesgo de caerse. En la casa, pedaleo. ¿Cuánto tiempo? 5, 10, 15, 20, 30 minutos día. ¿De acuerdo? De esa manera nuestro cuerpo va a fortalecer bien la circulación sanguínea, la respiración, el sistema nervioso, todos los sistemas, para no estar entrando en detalle, ¿ya? Con una buena respiración, y eso tiene impacto, ¿no?, en todo el organismo. Luego ¿qué otra estrategia desde el punto de vista del cuerpo físico? Bebidas. Después de aprender a respirar, aprender a beber. ¿Qué beber? Jugos, extractos, mates, cocimientos, infusiones, agua pura, ¿de acuerdo? Olvidarnos de todas aquellas bebidas que vienen en botellas, en sobres o en latas. Para nada sirven porque todas tienen edulcorantes, saborizantes, conservadores químicos, muchos de ellos son cancerígenos o precancerígenos. Y si recomendamos eso para las bebidas, ¿cuánto de bebidas debemos tomar todos los días?
30 centímetros cúbicos o 30 mililitros por kilo de peso. Yo peso así y tengo que multiplicar ese volumen y tomar todo el día. Porque tenemos nosotros pérdidas insensibles, no nos damos cuenta cómo perdemos el líquido. Por ejemplo, perdemos líquido en las lágrimas, en los ojos para mantenerlos húmedos, en el moco nasal, en la saliva, en la transpiración, en la orina, en las deposiciones perdemos 1,5 litros todos los días. Ese líquido tenemos que reponerlo. El promedio, por eso les digo, 30 milímetros o 30 centímetros cúbicos por kilo de peso. Y así reponemos el líquido. En los alimentos lo mismo. Consumir alimentos en la medida de lo posible crudos. ¿Por qué crudos? Y bien lavados o desinfectados. Porque las plantas captan la energía biocósmica por sus hojitas y la energía geomagnética por sus raíces, más los nutrientes, y lo condensan en toda su estructura, raíces, tallos, hojas, flores, frutos y semillas. Si hacemos cocinar todo, ¿qué es lo que pasa? Hay nutrientes, vitaminas que se desnaturalizan por el calor, se descomponen y ya no sirven para nada. Y como pierden color, pierden sabor porque ya no tienen nada. Además, hay minerales que se disuelven en el agua, pasan al agua y del agua se van al desagüe. Por lo tanto, es necesario siempre consumir algo crudo o lo que se pueda comer crudo, crudo. Por ejemplo, no vamos a comer papas, camotes, yucas, etcétera, pero sí los otros productos, bien lavados, bien desinfectados. Y así estamos asimilando no solamente los nutrientes como vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, etcétera, sino también estamos asimilando esa energía vital que contiene la planta sin procesarse de esa manera. Esa es una de las razones también por las cuales no debemos consumir alimentos de conservas. ¿Ya? Bien, entonces hablamos de esa manera, calidad, cantidad de bebidas, calidad y cantidad de alimentos. Luego tenemos el plano psicológico, ¿no? En el plano psicológico, ¿qué recomendamos? Calidad y cantidad de sueño. El sueño tiene que ser reparador. Si no tenemos sueño reparador, tenemos que buscar orientaciones para que nosotros podamos tener un sueño reparador. Ustedes saben, los niños, ¿no? Duermen plácidamente y si les interrumpimos su sueño, ¿cómo se levantan? Malhumorados, enojados. En Arequipa también nosotros decimos se levanta carichis, ¿no? ¿De acuerdo? El adulto también se levanta así. Y en Arequipa decimos que se levanta con la nevada. Entonces, ¿por qué? Porque no ha tenido calidad ni cantidad de sueño. No ha tenido tiempo de que el sueño le permita recuperar para el cuerpo energía, fuerza y vigor. Para la mente, tranquilidad, serenidad, seguridad y paz interior. Entonces, si no tiene calidad y cantidad de sueño, más tarde está pues carichi, está enojado. El sueño permite recuperar esas cosas, ¿no es cierto? Y si no hemos tenido calidad y cantidad de sueño, tenemos que hacer relajación psicofísica. Relajación psicofísica es otra técnica de la yoga que la institución la ofrece. En las escuelas libres de investigación científica enseña a los niños y a los adultos a hacer eso, relajarse. De tal manera que el sueño es un descanso inconsciente. La relajación es un descanso consciente. Si yo quiero tener mi mano tensa, la pongo así. Si la quiero tener tensa, la pongo así, pero si la quiero relajar, la suelto. Y lo puedo hacer con mi brazo, lo puedo hacer con todo mi cuerpo. Combinando. Es toda una técnica que en las escuelas libres de investigación se puede enseñar y en otras organizaciones que pertenecen al mismo trabajo. ¿Ya? Doctor Rómulo, lo invitamos para que suba, ya, para que vayamos haciendo un comentario. Termine un sí, minuto. perfecto. La parte espiritual, ¿no? La oración. Fortalece la oración. Todos los días rezar. La otra es la nutrición espiritual. ¿Cómo se nutre la parte espiritual? A través de las lecturas. La Biblia es un buen libro
y así como la Biblia hay el Bhagavad Gita, etcétera, etcétera, que nos permiten nutrir la parte espiritual. Y la otra es las prácticas espirituales, ¿no? El amor, el perdón, la buena voluntad, el servicio, etcétera, etcétera. Son buenas prácticas espirituales. ¿Ya? Muy bien. Un aplauso para el doctor Rómulo. Lo invitamos aquí al panel para que vayamos. Gracias. Quede con el micrófono. Bueno, hemos visto en la presentación del doctor Lizardo y también en la presentación del doctor Rómulo estos elementos que todos los seres humanos necesitamos para tener equilibrio entre nuestros diferentes cuerpos, porque aunque nuestro cuerpo es una sola unidad, está formado de diferentes cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo espiritual, ambos conectados por el cuerpo astral, y vimos cómo nos los explicó muy bien el doctor Rómulo al presentarnos todas estas maneras de alimentar, de nutrir, de cuidar, de fortalecer todos estos cuerpos, pero también lo que nos decía el doctor Lizardo cuando hablaba de el sistema nervioso, que en sus divisiones, el sistema nervioso autónomo, pero al mismo tiempo el sistema nervioso que sí nos permite estar conscientes y que con él podemos pues movernos, ir de un lado a otro a través del ejercicio de nuestra voluntad. Lo que queremos para cerrar este panel es que por favor nos compartan cómo llevamos esto a la educación, al aula, cómo podemos, un comentario final de cada uno acerca de cómo podemos mejorar todo este mecanismo de salud que ustedes nos han presentado directamente en nuestras niñas y niños. Tenemos acá seguramente mamás, papás, pero también docentes que están muy interesados en este tema, en lo que comentaba el doctor Rómulo al final de su presentación, de tener pues todo este equilibrio, saber cuándo hay que relajarnos, pero también cuándo hay que concentrarnos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a darle la palabra al doctor Lizardo para un comentario final y después al doctor Rómulo. Gracias. Bien, tratando de retomar esa articulación entre medicina, neurociencias y pedagogía, le decía que eso estaba reunido ya en una disciplina científica que es la neuroeducación. Un gran aporte dado por la neurociencia y la medicina es establecer la neurodiversidad que tenemos nosotros. No hay dos sistemas nerviosos que son exactamente iguales. Así como todos tenemos huellas dactilares que son diferentes, también nuestro sistema nervioso es diferente. Así sean gemelos, no van a ser exactamente iguales. Por lo tanto, sus funciones van a tener variaciones, los comportamientos van a ser distintos, la forma de pensar van a tener algunas variantes, lo cual, si nosotros lo llevamos al concepto educativo, podemos justamente hablar de la tolerancia, de que la diferencia en pensar no significa que tengamos que ser enemigos. El hecho de también establecer formas personalizadas de educación, de enseñanza, donde no se le puede enseñar del mismo modo a todos, y menos utilizando métodos ofensivos contra la tranquilidad, hasta contra la dignidad de un niño, ¿no? Porque a veces hasta se les humilla. Pero eso, felizmente, que estamos pasando, estamos entrando en una era diferente y cada vez estamos integrando más todos los conocimientos en favor de la humanidad. Entonces, la educación personalizada sería un gran aporte de la medicina y las neurociencias a la educación. Muchas gracias, doctor Lizardo. Un aplauso para el doctor Lizardo. Y vamos a pasar entonces al comentario del doctor Rómulo, por favor. Adelante. Cuando me encargaron enfocar este tema, me pregunté en qué aula. Y recordé la respuesta de un alcalde de Arequipa, cuyo nombre no recuerdo, pero sí lo que dijo. Él no era profesional, no había egresado de la universidad, creo que había egresado del colegio,
y sin embargo dio una respuesta me pareció muy precisa. ¿Usted qué estudios tiene? ¿Dónde se ha graduado? Y la respuesta que él dijo, en la Universidad de la Vida. ¿Y qué aula tiene la vida? ¿Dónde empieza el aula? La primera aula es la del hogar, de la casa. Ahí nosotros aprendemos y tenemos que aprender a manejar las funciones de la familia. ¿Cuál es la primera función de la familia? La adaptación social. ¿En qué consiste? En hacer de un recién nacido un ser útil a sí mismo, a la familia, a la sociedad y a la patria. La primera aula es el hogar y la última aula también el hogar. Sin embargo, en todo ese camino nosotros tenemos aulas preescolares, escolares, etcétera, hasta el nivel superior. En este momento estamos en un auditorio, en un aula de la universidad de nivel superior. Y entonces la pedagogía encierra y maneja toda una serie de técnicas educativas. Pero más que todo no son educativas, sino son instructivas. Porque la educación la recibimos en el hogar, en la primera aula. Y entonces, desde ese punto de vista, nosotros permanentemente estamos en esa universidad de la vida, desde que nacemos hasta que terminamos. Obviamente vamos caminando con diferentes grados, ¿no? De inicial o preinicial, kinder, primaria, secundaria, superior técnica, superior profesional, etcétera, etcétera. En todo ese ambiente interviene la neurociencia. En todo ese ambiente interviene la pedagogía como didáctica, ¿no? Es decir, utilizando la observación, la enseñanza como mecanismos de preparación del ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que prepararnos constantemente. Hay gente que no ha llegado a la universidad, al aula universitaria, pero han aprendido a vivir y tienen a veces muchos estilos de vida más saludables que nosotros. Por lo tanto, tenemos que considerar el gran aula. ¿Cuál es la gran aula? El planeta Tierra y su ecosistema, de donde nosotros somos originarios de ahí y tenemos que cultivar todo lo que la vida nos da. Aplauso para el doctor Rómulo, muchas gracias. Tanto el doctor David Juan Ferriz Olivares como el doctor C. Renaud de la Ferrière hablaban mucho de la importancia de saber en la vida, de esta sabiduría, de tener contacto con el saber, pero sobre todo de lo que hoy tanto el doctor Rómulo como el doctor Lizardo nos han presentado, la importancia de saber vivir. Porque muchas veces los seres humanos nos dedicamos a acumular muchos saberes, también muchos conocimientos, pero no necesariamente los llevamos hacia esa sabiduría y no necesariamente los sabemos aplicar en la vida. Y creo que saber vivir es uno de los mensajes más importantes que hay que llevarle a nuestras niñas, a nuestros niños en el aula, y es un mensaje que no se puede dar con palabras. Yo no puedo explicar qué significa saber vivir o cómo vivan ese saber, sino que tiene que ver con el ejemplo, tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros, cómo la llevamos, la congruencia, la coherencia, el vivir de acuerdo a lo que sabemos. Y esto el doctor C. Renaud de la Ferrière lo hablaba de la matesis, del plano matésico, de llevar a la práctica todo aquello que vamos aprendiendo, todos esos saberes que vamos acumulando en la vida, vivir de acuerdo con cada uno de estos saberes. Así que, bueno, pues que todos tengamos esa parte de saber vivir, que sepamos vivir. Muchas gracias. Gracias, doctor.
Muchas gracias. Oiga, ¿qué tal? Igualmente. Es el, Ese creo que de acá. sí, ese ahorita lo entregamos acá. Ya. Sí. Ya. Muchas gracias.